No está muerta. Un preso interrumpe el funeral de un multimillonario para salvarla. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. El cementerio se extendía en silencio bajo nubes grises mientras la élite de California se apretujaba hombro con hombro vestida de negro de diseñador. En el centro, suspendido sobre tierra recién removida, colgaba un ataúd de platino que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Dentro yacía Victoria Chen, de 42 años, fundadora y directora ejecutiva de Chen Technologies. Su piel de porcelana lucía serena, casi translúcida. Tapones de algodón le llenaban la nariz. Su pecho permanecía completamente inmóvil. Junto al ataúd estaba Marcus Chen, esposo de Victoria durante 15 años, secándose los ojos con un pañuelo con su monograma. Detrás de él, el doctor Richard Sterling se ajustaba las gafas de diseño, el médico de cabecera que había firmado el certificado de defunción apenas 36 horas antes. El pastor se aclaró la garganta. Cenizas a las cenizas. Todas las cabezas se giraron. Los teléfonos se levantaron instintivamente. Al borde del cementerio, apareció una figura vestida de naranja carcelario. El hombre se movía rápido a pesar de los grilletes en los tobillos. Sus cadenas raspaban el pavimento mientras dos guardias correteaban tras él. Tenía unos 35 años. Era latino y llevaba un número grabado en el pecho, 4847B. No está muerta, dijo, con una voz que atravesaba el caos. No se atreva a bajar ese ataúd. Marcus dio un paso al frente, su pena refinada transformándose en rabia. Seguridad. Saquen a esta lunática. Ya. Pero el prisionero se plantó al borde de la tumba, respirando con dificultad. Me llamo Carlos Reyes. Hoy trabajaba con el equipo de jardinería de la prisión. Señaló el cuerpo inmóvil de Victoria. Esa mujer está viva. La multitud se llenó de jadeos. El doctor Sterling avanzó, con la voz suave como el aceite. Señor, entiendo que el dolor hace que la gente vea cosas, pero yo personalmente examiné a la señora Chen. Sufrió una insuficiencia cardíaca catastrófica. Porque usted le dio algo, interrumpió Carlos. Algo que imita la muerte. Ralentiza el corazón casi al mínimo. Enfría el cuerpo. Miró a Marcus a los ojos. Excepto a alguien que sabe qué buscar. La cara de Marcus palideció, luego se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Mi esposa se ha ido. Revisen su muñeca, dijo Carlos a la multitud. Pongan la mano sobre su pecho. Siéntanla caliente. Fue envenenada con un agente paralizante. Probablemente tetrodotoxina o algo sintético. Está en su organismo ahora mismo, incapacitando sus músculos voluntarios mientras mantiene vivo su cerebro. Nos oye. Está gritando dentro de ese cuerpo, y están a punto de enterrarla conscientemente. Una mujer en la primera fila se tambaleó. Otra se tapó la boca. El doctor Sterling forzó una risa. Esto es absurdo. ¿Dónde aprendería un prisionero siquiera? Yo era paramédico, lo interrumpió Carlos. Antes de ir a prisión. 10 años en respuesta a emergencias. Ya he visto esta misma presentación una vez. Se volvió hacia la multitud, desesperado. Por favor, denle el antídoto. Atropina, tal vez neostigmina. Tienen quizás una hora antes de que su daño cerebral sea permanente. Marcus se abalanzó hacia adelante. Basta. Este hombre es un delincuente convicto. Soy un delincuente que vio algo, gritó Carlos. Ayer. En la biblioteca de la prisión. Su médico estaba allí para una inspección sanitaria. Su mirada se encontró con la del doctor Sterling. Dejó su maletín abierto. Vi papeles. Pedidos de suministros médicos. Notas de síntesis de tetrodotoxina. Un horario que decía, Victoria, martes, entierro rápido. El silencio se volvió electrizante. La sonrisa del doctor Sterling se congeló. Marcus apretó los puños. Y en ese momento, algo cambió en la energía de la multitud. Una mujer alta se adelantó desde la sección de familiares, Margaret, la hermana de Victoria. Si hay alguna posibilidad, se le quebró la voz. Si hay alguna posibilidad de que mi hermana esté viva ahí. No la hay, espetó Marcus. Margaret, no dejes que este criminal manipule. Pero Margaret se acercó al ataúd. Le temblaba la mano al agarrar la muñeca de Victoria. Está caliente, susurró Margaret. Luego, más fuerte, está caliente. Dios mío, está caliente.
Se desató el caos. La gente se abalanzó sobre él. Marcus agarró a Margaret del brazo. Claro que hay calor residual, no han pasado 48 horas. Revísale las pupilas, gritó Carlos. Usa una luz. Si reaccionan, aunque sea levemente, está viva. Alguien sacó la linterna de un teléfono. Margaret levantó el párpado de Victoria, con manos temblorosas. La pupila se contrajo. Apenas. Lo justo. Margaret gritó. No de horror, sino de una esperanza tan violenta que sonaba a dolor. La máscara de Marcus se hizo añicos. No, susurró. No, no, no. Extendió la mano hacia la tapa del ataúd, como para cerrarla, pero 3 hombres lo sujetaron. Su voz se convirtió en un grito. Está muerta. El médico dijo que está muerta. El doctor Sterling retrocedió, con la cara color leche podrida. Su mano se dirigió al bolsillo de su chaqueta. «Tiene algo», gritó Carlos. «No dejes que...» Pero el doctor sacó una jeringa llena de un líquido transparente. «Atrás», dijo, con la voz entrecortada por el pánico. Un guardia de seguridad lo derribó. La jeringa salió volando, haciéndose añicos contra el mármol. Y al caer al suelo, papeles se derramaron de su chaqueta. Documentos médicos. Extractos bancarios con transferencias de las cuentas de Marcus en el extranjero. Y un pequeño frasco con la etiqueta, síntesis de tetrodotoxina, estable durante 72 horas. Las pruebas yacían esparcidas como acusaciones sobre la tumba de Victoria. Marcus gritaba, sujetado por 4 personas. Debería ser mío. Prometió que sería mío. Margaret se arrodilló junto a su hermana, con lágrimas en los ojos. Que alguien llame al 911. Por favor, Dios, por favor. Y el dedo de Victoria se contrajo. Solo una vez. Lo suficiente para que todos lo vieran. La multitud estalló en oraciones, gritos, caos. Pero Carlos simplemente cerró los ojos, susurrando, esta vez lo vi. No dejé que volviera a suceder. Porque hacía 3 años, antes de ir a prisión, había perdido a alguien de la misma manera. Una paciente que estaba seguro de que estaba viva, pero los médicos no le dieron la razón. Los vio preparar el cuerpo para el entierro. Y más tarde supo que se había despertado en la morgue, sola y aterrorizada, antes de morir de frío. Fracasó entonces. Pasó 3 años en prisión por agresión tras golpear al médico que lo ignoró. Pero esta vez no. Esta vez, él había hablado. Esta vez, alguien lo había escuchado. Si ahora mismo te aferras a tu asiento, preguntándote qué pasará cuando Victoria abra los ojos, suscríbete. Porque lo que viene a continuación demostrará que a veces la verdad reside en los lugares más inesperados, custodiada por los héroes más inesperados. La ambulancia llegó en 8 minutos, las sirenas rompiendo el silencio del cementerio. Los paramédicos rodearon el ataúd, sus manos expertas recorriendo el cuerpo de Victoria. «Pulso», gritó uno. 40 latidos por minuto. Respiración superficial, quizás 3 respiraciones por minuto. Pupilas reactivas, pero lentas. Levantó la vista. Es una inducción. Alguien le hizo esto. Subieron a Victoria a una camilla y la subieron a la ambulancia. Margaret subió junto a su hermana, agarrando esa mano aún caliente. Mientras el vehículo se alejaba, la multitud permaneció paralizada ante la inimaginable verdad. Marcus estaba sentado en el suelo, sujetado por guardias de seguridad. Su costoso traje estaba manchado de hierba. Su cabello perfecto le caía sobre la cara. El esposo afligido había desaparecido. Lo que quedaba parecía salvaje, acorralado. «No lo entiendes», repetía. «No entiendes lo que es vivir a su sombra. Ser el señor Victoria Chen». Nadie respondió. Solo se quedaron mirando. El doctor Sterling estaba sentado a 6 metros de distancia, esposado, con las gafas de diseño rotas y la sangre goteando del golpe de su cabeza contra el mármol. La policía había llegado minutos después de la ambulancia. Ahora recogían pruebas, guardaban la jeringa rota en bolsas y fotografiaban los papeles esparcidos. Carlos permanecía apartado, todavía encadenado, todavía flanqueado por funcionarios de prisiones que ya no parecían seguros de si estaban vigilando a un preso o protegiendo a un testigo. Una detective se le acercó, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso. «Señor Reyes. Soy la detective Sarah Morrison. Acaba de detener un asesinato». «Todavía no», dijo Carlos en voz baja. «No si no despierta».
Los paramédicos creen que sí. La llevan al memorial. Allí le administrarán el antídoto. Hizo una pausa, observándolo. ¿Cómo lo supo? ¿En serio? Carlos miró la tumba abierta. Ya he visto esto antes. Hace 3 años. Llegó una paciente, con sospecha de sobredosis. Su frecuencia cardíaca era casi indetectable. El médico de cabecera lo llamó. Hora de la muerte, 23:47. Apretó la mandíbula. Pero lo sabía. Sabía que seguía allí. Les rogué que probaran con atropina. Dijeron que estaba siendo irracional. ¿Qué pasó?, preguntó Morrison. La prepararon para la morgue. Intenté detenerlos físicamente. Me arrestaron por agredir a un médico. Su voz se volvió monótona. Se despertó 6 horas después, sola en un cajón refrigerado. Murió de hipotermia y shock antes de que la encontraran. El hospital se tranquilizó. Me dieron 3 años. La expresión del detective cambió. Así que cuando vio esos papeles en el maletín de Sterling, sabía que estaba ante un asesinato disfrazado de medicina. Carlos la miró a los ojos. Y no podía permitir que volviera a ocurrir. Aunque nadie le creyera a un convicto, tenía que intentarlo. Morrison asintió lentamente. Luego bajó la voz. Marcus Chen lleva 8 meses bajo investigación financiera. La SEC sospechaba tráfico de información privilegiada y posible malversación de fondos por parte de Chen Technologies. Victoria estaba a punto de congelarle el acceso a las cuentas de la empresa. Sus abogados presentaron la documentación el lunes pasado. Miró a Marcus, que ahora estaba siendo subido a una patrulla. Podría perderlo todo en un divorcio. Pero como viudo, heredaría el 70% de su patrimonio, además de la participación mayoritaria en la empresa. ¿Y el doctor Sterling?, preguntó Carlos. Compañero de cuarto de Marcus en la universidad. También muy endeudado. Encontramos comunicaciones entre ellos que se remontan a 6 meses atrás. Morrison sacó su teléfono y le mostró capturas de pantalla. Lo planearon cuidadosamente. Sterling le recetó a Victoria medicación para la ansiedad. De hecho, le dio pequeñas dosis del paralizante para aumentar su tolerancia. Luego, el martes por la noche, le administró la dosis completa durante una revisión de rutina. Se declaró el fallecimiento a las 9 de la noche. Se programó una cremación urgente para mañana. Carlos apretó los puños. Iban a quemar las pruebas. Con Victoria. La voz de Morrison denotaba una furia fría. Si no hubieras estado podando setos hoy, si no hubieras visto esos papeles ayer, si no lo hubieras arriesgado todo para hablar. Al otro lado del cementerio, los investigadores lo fotografiaban todo. Alguien encontró el teléfono de Marcus y lo desbloqueó con su cara mientras gritaba protestas. Los mensajes que descubrieron pintaban una imagen de conspiración tan calculada que parecía obscena. Marcus a Sterling, hace 3 semanas, se reunirá con abogados de divorcio el viernes. Necesitamos adelantar los plazos. Sterling a Marcus, el compuesto está listo. Indetectable en una autopsia estándar. Imita a la perfección un paro cardíaco. Pero necesitamos un entierro rápido. No podemos arriesgarnos a una toxicología detallada. Marcus a Sterling, ¿qué hay del escenario paramédico que mencionaste? ¿El que sospechó esto antes? Marcus a Sterling, está en prisión. Incluso si de alguna manera lo supiera, ¿quién le creería a un delincuente convicto? La ironía quemó la investigación como ácido. ¿Quién le creería a un delincuente convicto? Resultó que todos, cuando la verdad se había convertido en evidencia demasiado evidente para negarla. Una furgoneta de noticias se detuvo en las puertas del cementerio. Luego, otra. Para cuando Morrison terminó, 3 importantes cadenas de televisión ya estaban grabando. La historia ya era viral. En una hora, Almohadilla Victoria Chen era tendencia mundial. Pero Carlos no se dio cuenta de nada. Su atención estaba fija en una sola cosa, las sirenas de la ambulancia, que se apagaban, llevando Victoria Chen hacia la resurrección o hacia una muerte más privada. Morrison lo vio observando. El hospital llamará cuando haya noticias. Estarás allí para su declaración. Este caso vive o muere por tu testimonio. Lo sé. La voz de Carlos tenía un tono pesado. Eso es lo que me da miedo. ¿Miedo? Eres un héroe. Rió, amarga y breve. Soy un delincuente con antecedentes por agresión, testificando contra un multimillonario y su médico.
Los abogados de Marcus Chen me destrozarán en el estrado. Dirán que estoy delirando, que guardé rencor a los médicos tras mi condena. Se miró las manos esposadas. Y no se equivocarán del todo. Morrison se acercó. ¿Viste o no esos papeles en el maletín de Sterling? Sí. ¿Reconociste o no el compuesto y sus efectos? Sí. Entonces no estás loco. Eres observador. Sacó una tarjeta y se la puso en la palma de la mano. Mi número directo. Cuando vengan por ti, y lo harán, llámame. ¿Entendido? Volvieron a meter a Carlos en la furgoneta de la prisión. Al cerrarse las puertas, vislumbró por última vez la tumba abierta de Victoria, ese agujero que debería haber albergado su cuerpo vivo. La furgoneta arrancó. A través de la ventana enrejada, Carlos vio cómo el cementerio se perdía en la distancia. Pensó en la paciente a la que le había fallado 3 años atrás, en el cajón de la morgue, en los gritos que nadie oía. Y pensó en Victoria Chen, luchando por recuperarse del borde del entierro, con el cerebro falto de oxígeno, los músculos atrapados en una prisión química. Por favor, despierta, susurró. Por favor, haz que esto signifique algo. Porque si no lo hacía, si el antídoto fallaba, si moría en esa cama de hospital sin siquiera hablar, los abogados de Marcus tendrían su relato preparado. Una prisionera delirante que causó el caos en un funeral, que difundió teorías conspirativas que llevaron a un hombre inocente al colapso. Carlos cerró los ojos, sintiendo el movimiento de la furgoneta, sintiendo el peso de los grilletes. Tras sus párpados, vio abrirse el cajón de la morgue, vio a la mujer que debería haber vivido, vio sus ojos abiertos de par en par por el frío y el terror. Había salvado a Victoria Chen de la tumba. ¿Pero salvarla de lo que vendría después? Eso requeriría que despertara y librara su propia batalla. Y no tenía ni idea de si aún le quedaban fuerzas para luchar. La habitación del hospital olía a antiséptico y a desesperada esperanza. Victoria Chen yacía inmóvil bajo sábanas blancas, mientras máquinas respiraban por ella, transmitiendo su existencia al aire estéril. Tubos salían de sus brazos como enredaderas transparentes. Margaret estaba sentada junto a la cama. No se había ido en 16 horas. Su ropa de diseñador estaba arrugada, el rímel hacía tiempo que había desaparecido. Tomó la mano de Victoria, susurrándole historias de su infancia. El doctor Patel, el toxicólogo jefe del hospital, entró con un portapapeles. La atropina está funcionando, pero lentamente. El paralizante era sofisticado, probablemente de síntesis propia. Revisó los monitores. Podrían ser horas. Podrían ser días. Estamos en territorio desconocido. Lo que no mencionó fue la otra posibilidad, que Victoria despertara pero fuera incapaz de moverse, incapaz de hablar, atrapada en un cuerpo que ya no obedecía sus órdenes. Margaret apretó la mano de su hermana con más fuerza, como si la presión física pudiera hacerla retroceder. A 60 kilómetros de distancia, en una celda de la cárcel del condado, Carlos estaba sentado en un banco de cemento. Lo habían trasladado allí en espera de una investigación más exhaustiva, manteniéndolo separado del resto de la población por su propia seguridad. La detective Morrison lo visitó esa noche, trajo café y una carpeta llena de documentos. Marcus Chen contrató a un abogado en 1 hora. Dijo, Davis y Associates. El bufete que defendió a 3 directores ejecutivos de la lista Fortune 500 el año pasado. Ya están construyendo su contraargumento. Carlos dio un sorbo al café. Se lo esperaba. Morrison abrió la carpeta. Dicen que sufres de delirios, que tienes un historial documentado de episodios paranoicos derivados de tu condena anterior. Encontraron las notas de un psiquiatra de la prisión de hace 2 años, cuando tuviste una crisis nerviosa. Estaba teniendo pesadillas, dijo Carlos en voz baja, sobre la mujer que murió. Eso es diferente a sufrir de delirios. ¿Ante un jurado? Quizás no. Morrison sacó más papeles. También se preguntan cómo pudiste ver el contenido del maletín de Sterling desde el otro lado de la biblioteca. Tienen medidas. La distancia era de 10 metros. Carlos cerró los ojos, recordando. No los leí desde el otro lado de la habitación. Sterling dejó su maletín sobre una mesa cuando fue a inspeccionar la enfermería. Pasé junto a ella. Los papeles fueron visibles durante unos 10 segundos. ¿Puedes probar ese momento? No. Carlos abrió los ojos. Las cámaras de seguridad no cubren esa sección. Es mi palabra contra la suya. Morrison se inclinó hacia adelante. Entonces necesitamos que Victoria despierte y confirme lo que pasó. Sin su testimonio, este caso se desmorona. Carlos se puso de pie,
paseando por la pequeña celda. Su mente analizaba las posibilidades, las pruebas, la arquitectura de la verdad frente a la duda razonable. La jeringa, dijo de repente, la que Sterling tenía en el cementerio. ¿Qué contenía? Morrison pasó las páginas. Cloruro de potasio. Una dosis alta. Le habría parado el corazón a Victoria al instante si la hubiera inyectado. Hizo una pausa. Pero los abogados de Sterling afirman que lo sacó por error de su maletín. Lo sacó y amenazó a la gente. Dice que intentaba defenderse de una multitud enfurecida. La voz de Morrison se volvió monótona. ¿Ves cómo funciona esto? Tienen una explicación para todo. Carlos volvió a sentarse, sintiendo el peso de la situación. Hay algo más, dijo Morrison, cambiando de tono. Hemos estado investigando el negocio de Victoria. Chen Technologies estaba a punto de revelar públicamente pruebas de una brecha de seguridad masiva. Alguien había estado vendiendo datos cifrados de clientes a compradores extranjeros. La investigación apuntaba a un robo interno. Carlos levantó la vista bruscamente. Marcus. El equipo de Victoria sospechaba de él, pero no pudo demostrarlo. Había contratado a contables forenses y estaba a punto de presentar las conclusiones a la junta directiva. Morrison sacó los estados financieros. Si esa información se hiciera pública, Marcus no solo perdería la empresa. Se enfrentaría a cargos federales. 20 años como mínimo. Las piezas del rompecabezas encajaron. No solo por codicia, sino por supervivencia. Marcus no había matado solo por herencia. Había matado para ocultar pruebas, para detener una investigación. ¿Sabe esto el equipo legal de Victoria? Preguntó Carlos. Ya lo saben. Contacté con el asesor general de su empresa esta mañana. Morrison miró su reloj. Están presentando mociones de emergencia para congelar todos los activos de Marcus y bloquear cualquier acceso a los sistemas de la empresa. A menos que Victoria despierte y cambie su testamento. Exactamente. Morrison lo miró a los ojos. Por eso los abogados de Marcus van a luchar a capa y espada para que la declaren legalmente muerta o mentalmente incompetente. Si despierta pero no puede comunicarse con claridad, argumentarán que tiene daño cerebral, incapaz de tomar decisiones legales. Presionarán para que Marcus sea nombrado su tutor médico. El horror se apoderó de Carlos como agua helada. Victoria podría sobrevivir a la parálisis, despertar en su cuerpo y seguir atrapada bajo el control de Marcus. No podemos permitir que eso pase, dijo. Nosotros. Morrison arqueó una ceja. Eres una prisionera en espera de juicio por viejos cargos, ahora testigo en un nuevo caso. ¿Qué crees que puedes hacer exactamente? Carlos guardó silencio un largo rato. Luego, necesito hablar con la hermana de Victoria, Margaret. Necesita saber qué se avecina. Morrison lo observó. Eso va contra el protocolo. Entonces el caso ya está perdido. Carlos se puso de pie de nuevo. Los abogados de Marcus están jugando al ajedrez. Nosotros a las damas. Van 3 movimientos por delante. Mientras tanto, esperamos a que Victoria despierte y esperamos que la verdad sea suficiente. Alzó la voz. No lo será. No sin preparación. La detective no dijo nada durante un buen rato. Luego sacó su teléfono, escribió algo y le mostró la pantalla a Carlos. Era una conversación con Margaret Chen. Morrison. La prisionera que salvó a tu hermana quiere ayudar a prepararte para lo que viene. Técnicamente, no puedo permitir el contacto. Extraoficialmente, puedo ser malo en mi trabajo durante 20 minutos. Respuesta de Margaret. ¿Cuándo? Morrison miró a Carlos. Mañana por la mañana. La traeré aquí. Tendrán una conversación. Que sea importante. La mañana siguiente llegó temprano y sin prisas. Morrison llevó a Margaret a la sala de interrogatorios de la celda. Tenía peor aspecto que antes, con el agotamiento grabado en el rostro. Pero su mirada reflejaba ferocidad. Salvaste a mi hermana, dijo de inmediato. No me importa lo que digan. La salvaste. Carlos asintió. Ahora tenemos que protegerla de lo que viene después. Se lo explicó todo. Las estrategias legales que usaría Marcus, las formas en que atacarían la competencia de Victoria, las medidas de emergencia necesarias para proteger su empresa y sus bienes. Margaret escuchó, con la expresión endurecida con cada revelación. Cuando Carlos terminó, ella sacó su teléfono. El asesor general de Victoria es James Park. Es fiscal federal.
brillante, completamente leal a mi hermana. Empezó a escribir. Los conecto a través del detective Morrison. Necesita escuchar todo lo que me acabas de decir. Soy un prisionero, dijo Carlos. Mi testimonio. Es sólido, interrumpió Margaret. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada que ganar y mucho que perder. No buscas dinero. Arriesgaste tu vida para salvar a un desconocido. Se le quebró la voz. Eso significa algo. Durante los 3 días siguientes, mientras Victoria yacía en silencio en su cama de hospital, comenzó una batalla diferente. James Park presentó mociones más rápido de lo que el equipo de Marcus podía contrarrestarlas. La tutela de emergencia recayó en Margaret. Los activos de la empresa fueron congelados. Los miembros de la junta directiva que habían sido amigos de Marcus se vieron repentinamente bajo escrutinio. La tormenta mediática se intensificó. Todas las cadenas publicaron la noticia. El prisionero salva a un multimillonario se convirtió en la narrativa que resonó con algo que la gente quería creer. Al 4.º día, el dedo de Victoria se movió. No fue un tic, sino un movimiento deliberado. Luego el dedo del pie. Luego sus labios, formando palabras silenciosas. El doctor Patel llamó a Margaret de inmediato. Está volviendo. Lentamente, pero con seguridad. Su cerebro se está reconectando con su cuerpo. Podríamos recuperar el habla en 48 horas. Margaret lloró y llamó a Morrison, quien llamó a Carlos con una noticia que cayó como una luz en su oscura celda. Está despertando, dijo Morrison. Y cuando lo hace, todo cambia. Carlos cerró los ojos y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Pero esa noche, mientras yacía en su celda, oyó pasos. Varios. Unos guardias aparecieron en su puerta con rostros sombríos. Reyes. Lo están trasladando. ¿A dónde? No respondieron. Simplemente lo esposaron y lo condujeron por los pasillos. Afuera, un furgón de la prisión lo esperaba. Mientras lo subían, Carlos vislumbró un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. A través de sus ventanas tintadas, vio la silueta de un hombre que lo observaba. Las puertas de la camioneta se cerraron de golpe. Y al alejarse, Carlos sintió que las piezas volvían a cambiar, que el juego se tornaba más oscuro. Los abogados de Marcus no solo estaban construyendo una defensa, estaban eliminando obstáculos. ¿Y el prisionero que había visto demasiado, que había hablado demasiado alto? Era un obstáculo. La camioneta se adentró en la oscuridad, llevando a Carlos hacia un destino desconocido, mientras que detrás de él, en una cama de hospital, los ojos de Victoria Chen finalmente se abrieron, buscando la luz en un mundo que había intentado enterrarla viva. La camioneta condujo durante 30 minutos antes de detenerse en una instalación que Carlos no reconoció. Los guardias lo sacaron bruscamente, lo condujeron a través de puertas de seguridad, por pasillos pintados de beige institucional. Lo arrojaron a una celda. Aislada. La puerta se cerró de golpe con una firmeza que resonó en sus huesos. Carlos lo entendió al instante. No era un traslado. Era aislamiento. Lo estaban enterrando como habían intentado enterrar a Victoria, eliminándolo de la historia antes de que pudiera testificar. Lo que Marcus no sabía era que el detective Morrison había visto el sedán negro. Había comprobado las matrículas. Había hecho llamadas. Y lo que ninguno de ellos sabía era que Victoria Chen había abierto los ojos. Ocurrió a las 3:47 de la mañana, 4 horas después del traslado de Carlos. Margaret dormitaba en la silla junto a la cama de Victoria cuando oyó un sonido. Un susurro. Margaret. Margaret abrió los ojos de golpe. Se abalanzó hacia adelante, agarrando la mano de su hermana. ¿Victoria? Dios mío, Victoria, ¿me oyes? Los ojos de Victoria estaban abiertos, desenfocados pero presentes. Sus labios se movían lentamente. ¿Qué pasó? Te envenenaron. Marcus intentó matarte. Las lágrimas de Margaret caían libremente. Pero estás viva. Estás viva. La doctora Patel apareció en segundos. Comprobó los signos vitales de Victoria, sus pupilas, sus respuestas. Señora Chen, ¿sabe dónde está? La mirada de Victoria se agudizó lentamente. Hospital. La palabra se volvió más clara. Recuerdo, algo frío. En mi brazo. El rostro de Richard. Luego, nada. Oscuridad. Su respiración se aceleró. Estaba en el ataúd. Sí, dijo Margaret,
porque mentir sería peor. Estaban a punto de enterrarla. Pero alguien los detuvo. Un prisionero llamado Carlos Reyes. Vio que estaba viva. La mano de Victoria apretó la de Margaret con una fuerza sorprendente. ¿Dónde está? Está detenido como testigo. Él la salvó, Victoria. Lo arriesgó todo. Los ojos de Victoria se cerraron, pero no por debilidad. Por rabia. Cuando los abrió de nuevo, algo feroz ardía en ellos. Llamen a James Park, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Agárrenlo ahora. Y que todos los miembros de la Junta participen en una llamada. Marcus no puede salir airoso de esto. En menos de una hora, la habitación de Victoria en el hospital se transformó en una sala de guerra. James Park llegó con 2 asociados y una computadora portátil. Los miembros de la Junta se unieron por videoconferencia segura, con rostros de asombro. Marcus Chen intentó asesinarme, dijo Victoria sin preámbulos. El doctor Richard Sterling me administró un compuesto paralizante diseñado para simular la muerte. Planeaban enterrarme y reclamar mi empresa. Quiero cargos criminales. Quiero la incautación de bienes. Y quiero que los cómplices de Marcus dentro de Chen Technologies sean identificados y eliminados. Los miembros de la Junta permanecieron en silencio, atónitos. Entonces estallaron las preguntas. Victoria lo interrumpió todo. No me importa la imagen. Me importa la justicia. Alguien intentó dejarme inconsciente. Ese hombre irá a prisión el resto de su vida. James Park se inclinó hacia adelante. Victoria, hay algo más. El prisionero que te salvó, Carlos Reyes, fue trasladado a una instalación secreta hace 4 horas. Alguien con influencia lo mantiene aislado. La expresión de Victoria se enfrió. Marcus intenta silenciarlo. Lo más probable. Sin el testimonio de Carlos sobre haber visto los documentos en el maletín de Sterling, el caso de la fiscalía se debilita. Entonces encontramos a Carlos, dijo Victoria rotundamente. Cueste lo que cueste. Habló cuando nadie más lo hizo. No voy a dejar que se pudra en un agujero por ser un inconveniente para la estrategia de defensa de mi esposo. Margaret sacó su teléfono. La detective Morrison ha estado intentando rastrearlo. Dijo que el traslado fue irregular. Victoria apretó la mandíbula. Consígueme el número de Morrison. Ahora. La llamada se conectó en minutos. La voz de Morrison llegó por el altavoz. Señora Chen. Me alegra que esté despierta. Tenemos un problema. Lo sé. Carlos Reyes desapareció del sistema. Encuéntrenlo. Lo intento. Pero necesito influencia. Morrison hizo una pausa. Hay algo más. Interceptamos las comunicaciones entre el equipo legal de Marcus y el centro. Planean alegar que Carlos es mentalmente inestable, que necesita evaluación psiquiátrica y medicación. Van a incapacitarlo con drogas antes del juicio. La habitación quedó en silencio. Las manos de Victoria se aferraron a la barandilla de la cama. Sobre mi cadáver, dijo en voz baja. ¿Qué es exactamente lo que ya intentaron? James Park empezó a escribir rápidamente. Puedo presentar mociones de emergencia, habeas corpus, exigir la presentación inmediata del testigo. Pero llevará tiempo, quizá días. No tenemos días. Victoria miró a Margaret. Llamen a todos los contactos que tengan en los medios. A todos los periodistas que cubrieron el funeral. Díganles que Carlos Reyes ha desaparecido, que el testigo estrella de mi intento de asesinato está siendo silenciado. Que sea una noticia que no puedan ignorar. Margaret asintió, marcando ya. Victoria recurrió a la videoconferencia. Y quiero una conferencia de prensa. Mañana por la mañana. Voy a hacerlo público. Marcus quería enterrar la verdad con mi cuerpo. En cambio, la voy a divulgar al mundo. Las siguientes 12 horas transcurrieron a la velocidad de una avalancha. Las llamadas de Margaret a los periodistas desencadenaron un frenesí mediático. Al amanecer, todas las principales cadenas publicaban historias. Testigo estrella desaparecido en complot de asesinato de multimillonario. Las redes sociales explotaron. Almohadilla fin Carlos Reyes fue tendencia mundial. La presión pública fue inmediata y aplastante. En 6 horas, investigadores en línea identificaron el misterioso centro. Retención psiquiátrica del condado de Sacramento. La detective Morrison se presentó en el centro con una orden federal, 2 agentes del FBI y un equipo de cámaras que, de alguna manera, descubrió la ubicación en el momento justo.
Encontraron a Carlos en una habitación vacía, inmovilizado en una cama, con una vía intravenosa en el brazo. Estaba consciente pero aturdido, luchando contra la medicación. Carlos Reyes, dijo Morrison, mostrando su placa. Queda bajo custodia federal. Ahora. Los agentes del FBI ya le estaban quitando las ataduras y poniendo la vía intravenosa. Carlos parpadeó lentamente, intentando concentrarse. Detective. Arrastró la voz. ¿Qué me dieron? Algo para que no se moviera. No funcionó. Morrison lo ayudó a incorporarse. Victoria Chen está viva y despierta. Y te está buscando. Los ojos de Carlos se aclararon un poco. Despertó. Despertó enojada. Y está a punto de quemar el mundo entero de Marcus. Pero te necesita ahí para verlo. Subieron a Carlos a una silla de ruedas y lo sacaron rodando frente a cámaras que lo capturaron todo, las ataduras, las marcas de la vía intravenosa, su estado de desorientación. La imagen era devastadora. El equipo de defensa de Marcus intentó controlar los daños de inmediato, pero las imágenes de video contaban una historia diferente. Y cuando esas imágenes se hicieron virales, la opinión pública se consolidó en algo que el dinero de Marcus Chen no pudo recuperar. La conferencia de prensa tuvo lugar a las 10 de la mañana siguiente. Victoria estaba sentada en una silla de ruedas, todavía débil pero presente, Margaret a un lado y James Park al otro. Carlos estaba sentado cerca, casi recuperado de la medicación. La sala de conferencias del hospital estaba abarrotada. Todos los medios de comunicación, todos los reporteros. Cámaras por todas partes. Victoria habló sin notas. Hace 6 días, mi esposo Marcus Chen y mi médico Richard Sterling me envenenaron con un compuesto paralizante diseñado para hacerme parecer muerta. Su objetivo era simple: enterrarme antes de que nadie pudiera descubrir la verdad, reclamar mi empresa y mis bienes, y borrar la evidencia del fraude masivo que Marcus había cometido. Hizo una pausa. Casi lo lograron. Estaba en mi ataúd, a minutos de ser enterrada, cuando Carlos Reyes, un preso que trabajaba en los terrenos del cementerio, reconoció los signos de envenenamiento paralizante. Detuvo mi entierro. Me salvó la vida. Y por ese acto de valentía, el equipo legal de Marcus lo trasladó a un centro psiquiátrico, lo medicó contra su voluntad y lo ocultó de la investigación. Los murmullos resonaron en la sala. Las cámaras se enfocaron a Carlos. Victoria continuó. Estoy aquí hoy para decir varias cosas. Primero, presento cargos penales contra Marcus Chen y Richard Sterling por intento de asesinato, conspiración, fraude y manipulación de testigos. Segundo, financio personalmente la defensa legal de Carlos Reyes y trabajo para que se revise su condena previa. Tercero, ofrezco una recompensa de $1 millón por información que conduzca a la identificación de cualquier otra persona involucrada en esta conspiración. La sala estalló en preguntas. Victoria levantó la mano para pedir silencio. Cuarto, y más importante, quiero que todos los que vean esto entiendan algo. La verdad sobrevivió porque alguien impotente decidió decirla. Carlos tenía todo que perder y nada que ganar. Habló de todos modos. Eso no es heroísmo. Eso es humanidad. Y si vivimos en un mundo donde ese tipo de humanidad es tan poco común como para ser notable, entonces debemos arreglar el mundo, no elogiar la excepción. Miró directamente a Carlos. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por hablar cuando el silencio habría sido más seguro. Te debo la vida y dedicaré el resto de ella a asegurarme de que tu valentía no sea en vano. Carlos la miró a los ojos y asintió. La rueda de prensa terminó, pero el daño a Marcus ya era total. En cuestión de horas, se presentaron más testigos. Empleados de Chen Technologies que sospechaban de fraude. Empresas de suministros médicos que habían realizado pedidos sospechosos. Incluso el propio abogado de Marcus filtró información para distanciarse. El juicio estaba programado para 3 meses después. Pero todos sabían que el veredicto ya estaba escrito. Cuando finalmente comenzó el juicio, duró solo 6 días. Las pruebas fueron abrumadoras. El jurado deliberó durante 2 horas. Culpable de todos los cargos. Marcus no mostró ninguna emoción durante la lectura del veredicto. Pero cuando el juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, algo se quebró en su rostro. No fue remordimiento, sino el reconocimiento final de que lo había perdido todo al intentar arrebatárselo todo. Carlos testificó durante 4 horas, tranquilo y detallado. Los abogados de Marcus intentaron convencerlo, cuestionaron su estado mental, sus antecedentes penales, sus motivos. Pero Carlos no se derrumbó.
Simplemente dijo la verdad, y la verdad tenía pruebas físicas que la respaldaban. Cuando terminó, mientras se llevaban a Marcus encadenado, Victoria encontró a Carlos en el pasillo del juzgado. «Está hecho», dijo simplemente. Carlos asintió. Justicia. Justicia de verdad. No estaba seguro de verla alguna vez. Tú lo hiciste posible. Victoria le entregó un sobre. Tu condena previa está siendo revisada por el fiscal general del estado. El caso en tu contra se basó en el testimonio de un médico que afirmaba que eras irracional. Ese médico ha sido sancionado desde entonces por otros 3 incidentes. Es probable que la condena sea anulada. Carlos abrió el sobre y vio documentos legales que significaban libertad, que significaban que su nombre estaba limpio. Le temblaban las manos. No sé qué decir. Di que aceptas la oferta de trabajo. Victoria sonrió. Chen Technologies necesita un director de respuesta a crisis y ética médica. Alguien que sepa ver lo que otros pasan por alto. Alguien que diga la verdad sin importar el costo. El puesto paga $200,000 anuales, más beneficios. Carlos la miró fijamente. Soy un delincuente convicto, con un diploma de preparatoria y certificación paramédica. Eres el hombre que me salvó la vida. Todo lo demás son solo detalles. Victoria extendió la mano. ¿Qué dices? Carlos miró esa mano, a la mujer que había estado muerta y que ahora también le ofrecía la resurrección. Pensó en el paciente al que le había fallado 3 años atrás, en el cajón de la morgue, en todas las voces que no se escuchan. Le estrechó la mano. Digo que sí. 2 años pasaron como estaciones que cambian, transformando paisajes que parecían permanentes. Carlos Reyes estaba en su oficina en el piso 18 de Chen Technologies, contemplando la ciudad. La vista era diferente desde allí arriba. Podía ver el puente donde solía dormir, una sombra de hormigón en la distancia que le recordaba a diario lo delgada que era la línea entre la visibilidad y la invisibilidad. Su condena había sido revocada después de 9 meses. El Estado había emitido una disculpa formal y pagado una indemnización. Pero Carlos sabía la verdad. Sin los recursos de Victoria, sin su determinación, seguiría en prisión, su voz ignorada, su conocimiento desperdiciado. El departamento de respuesta a crisis que había creado había crecido a 12 personas. Paramédicos, enfermeros, trabajadores sociales, personas que sabían ver lo que otros pasaban por alto. Habían evitado 3 posibles muertes laborales solo en el último año. Carlos los había entrenado a todos en un principio fundamental: creer en la persona a la que nadie más cree. Escuchar la voz que todos los demás ignoran. Porque a veces la verdad reside en lugares inesperados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Reunión de la Junta Directiva en 10 minutos. Presentarás el nuevo protocolo de ética. Carlos sonrió levemente, aún acostumbrándose a esta versión de su vida. Tomó su tableta y se dirigió a la sala de conferencias. Victoria ya estaba allí, sin parecerse en nada a la mujer que había sido llevada en silla de ruedas a una conferencia de prensa 2 años atrás. Había vendido 2 divisiones de Chen Technologies, optimizado las operaciones y reorientado la empresa hacia prácticas de seguridad ética. Las acciones cayeron inicialmente, pero luego se dispararon cuando los clientes se dieron cuenta de que estaban tratando con un director ejecutivo que priorizaba la integridad sobre los márgenes de beneficio. También había testificado ante el Congreso sobre fraude corporativo, se había convertido en defensora de la reforma de la justicia penal y había financiado 3 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a casos de condenas injustas. La mujer que casi fue enterrada viva había decidido dedicar su resurrección a rescatar a otros de sus propias tumbas. ¿Listos?, le preguntó a Carlos mientras entraban otros miembros de la Junta. Siempre. La presentación salió bien. Carlos expuso nuevos protocolos para la denuncia interna, protección para los empleados que reportaran inquietudes éticas y procesos de revisión obligatorios que no podían ser anulados por la presión ejecutiva. La Junta aprobó todo por unanimidad. Después, Victoria tomó a Carlos aparte. Hay algo que debes saber. Marcus solicitó una revisión de elegibilidad para la libertad condicional. Carlos sintió que se le tensaba la mandíbula. Después de 2 años. Sus abogados encontraron un tecnicismo. Probablemente denieguen la moción, pero habrá una audiencia. Tú y yo tendremos que testificar. La expresión de Victoria era indescifrable. ¿Qué opinas al respecto? Carlos consideró la pregunta seriamente. 2 años atrás, la idea de volver a enfrentarse a Marcus lo habría llenado de rabia. Ahora, quiero que vea lo que no logró destruir.
Quiero que nos vea a ambos prosperando. Quizás sea mezquino. Quizás sea humano. Victoria sonrió. Estaré allí contigo. La audiencia de libertad condicional tuvo lugar 6 semanas después en una habitación gris de la institución. Marcus parecía más pequeño de lo que Carlos recordaba. Su costoso traje había sido reemplazado por pantalones caqui de la prisión, su arrogancia erosionada por 2 años de responsabilidad. Cuando Marcus testificó, su voz era tranquila, practicada. Cometí errores terribles. Me consumían los celos y la codicia. He tenido 2 años para reflexionar sobre lo que hice, para comprender el daño que causé. No pido perdón. Pido la oportunidad de demostrar que he cambiado. Su abogado presentó cartas de consejeros penitenciarios, certificados de estudios y pruebas de buena conducta. Fue una actuación convincente. Entonces Victoria testificó. Habló con calma sobre la parálisis que se apoderaba de ella, sobre la oscuridad, sobre despertar en un ataúd con el último pensamiento consciente de que su marido la había puesto allí. Sobre los meses de fisioterapia, las pesadillas que aún a veces le asaltaban, la violación fundamental de la confianza. Marcus no solo intentó matarme, dijo. Intentó borrarme. Quitarme mi compañía, mi voz, mi propia existencia y reemplazarla con su historia. Eso no es un crimen pasional ni un momento de debilidad. Eso es una eliminación calculada. Y 2 años de clases en prisión no deshacen ese cálculo. Cuando Carlos testificó, lo mantuvo simple. He pasado 2 años ayudando a construir sistemas que protegen a la gente de lo que hizo Marcus. Sistemas que escuchan voces que, de otro modo, serían ignoradas. Cada día veo las repercusiones de lo que sucede cuando el poder intenta silenciar la verdad. Miró directamente a Marcus. Me enseñaste algo importante. Me enseñaste que el precio del silencio siempre es mayor que el precio de hablar. Llevaré esa lección conmigo el resto de mi vida. Espero que tú lleves la tuya aquí mucho más tiempo. La Junta de Libertad Condicional deliberó durante 30 minutos. Denegada. Marcus cumpliría su condena completa, susceptible de revisión en 5 años. Al salir de la audiencia, Victoria y Carlos caminaron en silencio por el aparcamiento de la prisión. Finalmente, Victoria habló. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar? Carlos reflexionó sobre la pregunta. Creo que la gente puede cambiar sus circunstancias y llamarlo crecimiento personal. Marcus se está comportando mejor porque la cárcel no le da otra opción. ¿Pero un cambio fundamental? Eso requiere afrontar realmente lo que hiciste, no solo lamentar que te atraparan. Hizo una pausa. Cambié porque tuve que asumir lo que mi silencio le costó a alguien más. Hasta que Marcus haga eso, de verdad, solo está haciendo rehabilitación. Victoria asintió. Eso mismo pensaba yo. Solo necesitaba escuchar a alguien más decirlo. Condujeron de regreso a la ciudad juntos, hablando de proyectos futuros, nuevas iniciativas, cosas normales que se sentían extraordinarias porque estaban vivos para hablar de ellas. 3 meses después, Carlos conoció a alguien. Se llamaba doctora Sarah Lynn, una médica de urgencias que entendía el peso de las decisiones de vida o muerte, que reconoció en los ojos de Carlos el agotamiento particular de alguien que ha visto demasiado a una edad demasiado temprana. Tuvieron citas cuidadosas, compartieron historias cuidadosas, construyeron algo cuidadoso que poco a poco se fue consolidando. Victoria asistió a su boda 1 año después, ofreciendo un brindis que hizo reír a todos y a varios llorar. Carlos me salvó la vida, dijo, levantando su copa. Pero más que eso, salvó mi fe en la gente. Demostró que la valentía no consiste en no tener nada que perder. Se trata de arriesgar lo poco que tienes porque alguien más lo necesita más. Sara, te casas con un auténtico héroe. Él lo negará constantemente. No se lo permitas. Carlos lo negó en su breve discurso posterior. No soy un héroe. Solo soy alguien que vio algo mal y dijo algo. Eso debería ser normal, no excepcional. El hecho de que no lo sea te dice todo sobre lo que debemos arreglar. Los aplausos que siguieron dieron la impresión de estar de acuerdo. Victoria nunca se volvió a casar. Salía con alguien ocasionalmente, pero descubrió que la mayoría de las personas interesadas en multimillonarios se interesaban en los miles de millones, no en la persona. No le importaba. Su vida se sentía suficientemente plena sin romance, llena de trabajo que importaba, relaciones que significaban algo, un propósito que no requería la aprobación de nadie. Sin embargo, fundó una fundación, la Iniciativa Reyes Chen para la revisión de condenas injustas. Financiaba equipos legales,
la reevaluación forense de pruebas y apoyaba a exonerados que intentaban reconstruir sus vidas tras el encarcelamiento. En sus 2 primeros años, la fundación ayudó a revocar 17 condenas, liberó a 9 inocentes y llamó la atención sobre fallos sistémicos que habían sepultado la verdad bajo la burocracia. Cada persona liberada recibía la misma oferta que Carlos: ayuda para reconstruir su vida, sin condiciones, sin necesidad de apariciones públicas. Solo apoyo, porque el apoyo debería ser un derecho, no una recompensa por quedar bien. En el 3er aniversario del casi entierro de Victoria, ella y Carlos se reunieron en el cementerio. No para una ceremonia, solo para un reconocimiento privado. Se detuvieron ante la tumba que casi la había albergado, ahora solo un terreno vacío con césped creciendo sobre él. Todavía tengo pesadillas, admitió Victoria. Sobre la oscuridad. Sobre estar consciente pero no poder moverme. A veces me despierto presa del pánico, convencida de que todavía estoy en el ataúd. Yo también las tengo, dijo Carlos. Distintas pesadillas. Sobre la mujer que no pude salvar antes que tú. Sobre llegar demasiado tarde, hablar en voz muy baja, que nadie me creyera. Miró la tumba vacía. Pero entonces recuerdo que sí me creyeron. Me oíste. Todos me oyeron. Y eso importó. Victoria le tocó el brazo. Importó porque hablaste. Esa es la parte que siempre minimizas. Tenías todas las razones para guardar silencio. Eras un prisionero. Nadie te habría culpado por mantener la cabeza baja, cumplir tu condena, permanecer invisible. Pero no lo hiciste. Tú tampoco, replicó Carlos. Podrías haberte conformado con lo que querías, haber recuperado tu vida, haber seguido adelante. En cambio, lo hiciste público. Hiciste que importara más allá de ti. Se quedaron en un cómodo silencio, 2 personas que habían muerto de diferentes maneras y habían elegido que sus resurrecciones contaran para algo. ¿Qué crees que está haciendo Marcus ahora mismo?, preguntó Victoria. Probablemente planeando su próximo intento de libertad condicional. Ensayando las palabras adecuadas. Creyendo que si se arrepiente de forma convincente, podrá evitar sentirlo. ¿Lo odias? Carlos reflexionó. No. Lo compadezco. Lo tenía todo y lo desperdició porque no podía imaginar que todo no fuera suficiente para su ego. Eso no es maldad. Es simplemente triste. Victoria sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? No soy sabia. Simplemente pasé mucho tiempo sin nada, así que aprendí lo que realmente importa. Se giró para mirarla. Gracias. Por creerme. Por luchar por mí. Por hacer que mi voz contara cuando me habían dicho durante 3 años que no lo era. Gracias por usarla cuando habría sido más fácil no hacerlo. Salieron juntos del cementerio, se dirigieron a Chen Technologies y volvieron a trabajar construyendo sistemas que protegían a quienes necesitaban protección, amplificando voces que necesitaban ser amplificadas, demostrando que la mejor venganza contra quienes intentan enterrar la verdad es vivir tan alto que el silencio se vuelve imposible. 5 años después del funeral que nunca se realizó, Victoria dio una charla TED que se hizo viral. Habló sobre el poder, sobre el silencio, sobre los sistemas que protegen a los privilegiados y entierran a los vulnerables. Terminó con un reto. Todos los que están viendo esto han escuchado una verdad que no dijeron. Han visto algo malo que no abordaron. Han presenciado injusticias y han elegido la comodidad en lugar de la valentía. No los juzgo. Yo también lo he hecho. Pero les pido que recuerden algo. La persona que me salvó la vida tenía todas las razones para guardar silencio. Habló de todos modos. No porque fuera extraordinario, sino porque el momento lo requería y se negó a dejarlo pasar. Hizo una pausa para que asimilara la idea. El mundo no necesita más héroes. Necesita más gente dispuesta a sentirse incómoda. A hablar cuando el silencio es más seguro. A creer en lo increíble porque a veces lo increíble es solo la verdad disfrazada de algo inesperado. La charla tuvo 40 millones de visitas en un mes. Provocó conversaciones, inspiró cambios, hizo que la gente reflexionara sobre sus propios momentos de silencio. Pero Carlos no la vio hasta semanas después, cuando Sara insistió. Se sentaron juntos en el sofá, su mano en la de él, mientras la voz de Victoria llenaba su pequeño apartamento. Cuando terminó, Sara lo miró. Cambiaste el mundo. Lo sabes, ¿verdad? Carlos negó con la cabeza. Detuve un funeral. Victoria cambió el mundo. Detuviste un funeral, corrigió Sara, y demostraste que una persona que dice la verdad puede cambiarlo todo. Eso no es poca cosa, Carlos. Es todo.
Quizás tenía razón. Tal vez las repercusiones de aquel día en el cementerio se habían extendido más allá de su vista, tocando vidas que nunca conocería, inspirando coraje en personas que se sentían impotentes. O tal vez era más simple. Tal vez simplemente vio algo malo y dijo algo, y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. 10 años después del casi entierro de Victoria, tanto ella como Carlos fueron invitados a hablar en una conferencia sobre la reforma de la justicia penal. Compartieron el escenario, respondieron preguntas juntos y contaron su historia alternando voces. Una joven del público levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hablado?, le preguntó a Carlos. Sabiendo lo que te costó, el traslado, la medicación, el riesgo. Carlos respondió sin dudarlo. Lo único que lamento es la vez que no hablé. El paciente que perdí antes de Victoria. Ese es el precio que cargo. ¿Hablar? Fue lo más barato que hice en mi vida, y me trajo más de lo que podría haber imaginado. El aplauso fue inmediato y prolongado. Pero Carlos no miraba al público. Miraba a Victoria, quien asintió una vez, con una comprensión que se transmitía entre ellos sin necesidad de palabras. Ambos habían sido enterrados por personas diferentes por razones distintas. Ambos se habían abierto camino a la luz. Y ambos habían decidido que la mejor manera de resucitar era ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa era la historia. No la de un héroe que salva a un multimillonario. No la de un prisionero contra el sistema. Solo dos personas que se negaron a dejar que el silencio triunfara, que eligieron la verdad por encima de la comodidad, que demostraron que a veces la tumba no es el final, sino el comienzo de algo más importante. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las verdades que no has dicho o las voces en las que no has creído, suscríbete a este canal. Porque todos merecen ser escuchados, todos merecen ser creídos y todos merecen la oportunidad de resurgir de lo que sea que haya intentado enterrarlos. La pregunta no es si enfrentarás ese momento. Es si tendrás el coraje de hablar cuando llegue.